A ver, vamos a ver algo de esto. Una charla de hace buen tiempo, pero bueno, la teoría está por aquí. Vamos a ver algo sobre virtualización. Esto es un tema bastante interesante, ¿no? Ok, veamos. El contenido para esa charla fue que se entiende por virtual, ¿no? Y luego el concepto de virtualización y por qué deberíamos virtualizar, ¿no? Después que ya estamos trabajando con la virtualización, chequear cuáles son esos componentes que permiten la virtualización y después por qué nos hemos dedicado a virtualizar servidores, ¿no? ¿Por qué no se habla de virtualizar clientes, por ejemplo, ¿no? Solamente hablamos de virtualizar servidores, ¿no? Luego comparamos recursos y finalmente vemos cuáles son esos recursos compartidos que se trabajan en virtualización. Es una charla que di hace buen tiempo y bueno, a ver, la pregunta, virtualización, se les he planteado, pero no he encontrado eco. ¿Ok? Acá, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué cosa es virtual? ¿Qué debería entender por virtual? Y por ahí, en eso, en esa interacción con el público, empezamos diciendo, ¿no? Oye, si lo vemos y está ahí, es real, ¿no? La mayoría de la gente tiene que tocar las cosas para creer que es real, ¿no? Pero ¿quién ha tocado alguna vez un número 3? ¿Quién ha tocado a ver el aire? Lo puedes percibir, pero no lo puedes tocar, entre comillas, ¿no? Todo eso. Pero, por ejemplo, acá dice, si no lo vemos y está ahí, decimos que es invisible, que es transparente, qué sé yo, ¿no? No lo vemos, ¿ah? Pero está ahí. Es como la gravedad, ¿no? No la vemos, pero está ahí. Yo suelto algo, se va a caer, ¿no? Luego decimos, si lo vemos y no está ahí, es virtual. Si lo vemos y no está ahí, es virtual. Fíjate ese concepto, si lo vemos y no está ahí, es virtual. Acá pudiéramos decir, si interactuamos con eso y no está ahí, es virtual. ¿Ok? Y por último, decimos, si no lo vemos y no está ahí, pues no existe, ¿no? Así de sencillo. Muy bien, teniendo esto como referente, podemos pasar a la siguiente parte, ¿no? ¿Qué cosa es virtualización? Ojo, dice, en informática, virtualización es la creación por medio del software, o sea, tengo que echar mano a un paquete de producto, a un aplicativo informático, ¿no? Dice, por medio del software de una versión virtual, ¿no es cierto?, de algún recurso tecnológico. Entonces, ¿qué cosa es lo que supuestamente yo voy a virtualizar? Aquello que de repente no tengo y que sin embargo con el software voy a no percibirlo de alguna manera, ¿no? En este caso estoy hablando de una plataforma de hardware. Es decir, puedo virtualizar, por ejemplo, un computador. Voy a virtualizar de repente un sistema operativo, ¿no? Llámese Windows, Nobel, Bind de Banyan, lo que fuera, ¿no? Puedo virtualizar un dispositivo de almacenamiento, de repente un disco, de repente un mouse, etcétera, ¿no? Y bueno, acá dice otros recursos de red. Hoy en día se pueden virtualizar redes de redes. Para eso yo debo tener muchos recursos. Eso es lo que vamos a ver hasta aquí, ¿no? Preguntas. ¿Se entiende ahorita ya lo que es virtualización entonces? ¿Todo claro, Sí, jóvenes? profe. Sí, Muy bien, súper más claro. muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen por ahí alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Entonces aquí, bueno, esto ya son las estadísticas de esa época cuando se dictó esta charla en el 2012, que había, ¿no? Gartner es una institución hasta ahora, es un líder mundial que investiga todo sobre tecnologías de la información. Entonces, en esas consultorías que hacían y en esas estadísticas que siempre se reparten en sus revistas, decía de que para el 2012, ¿no? Dice, más del 70% de todos los sistemas operativos instalados fueron virtualizados. La pregunta es, ¿en dónde? ¿No? La respuesta es en todos aquellos que participan de Internet, ¿no? Entonces estamos hablando de aquellos que son, por ejemplo, proveedores de servicios, ¿no? De Internet, esos que de repente son dueños de las autopistas de la información, ¿ok? Todos ellos tienen computadores, pues todos ellos de alguna manera han reducido su equipamiento porque han empezado a virtualizar y el negocio ha ido viento en popa, ¿no? Entonces esta revista decía que en el 2012 el 70% había virtualizado
Y que para el 2016 esto iba a alcanzar el 84%. Bueno, las estadísticas para el 2021, 2022 decían que más del 95% de las organizaciones que se dedican a manipular todo lo que tiene que ver con Internet ya tenía el 95% pues, de sus instalaciones virtualizadas. Imagínense eso, ¿no? La pregunta es, ¿por qué virtualizar? Bueno, entre las cosas importantes, voy a utilizar un mejor, ¿no? De mejor manera mi, digamos, centro de cómputo, mi data center. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener tantas computadoras, sino menos. Encima, si no voy a tener tantas computadoras, tampoco voy a consumir mucha energía, voy a generar ahorro. Por lo tanto, voy a reducir costos. Por lo tanto, ya no voy a tener grandes sistemas de refrigeración. Por lo tanto, voy a incrementar mis ganancias, ¿no? Y encima de eso, esos sistemas resultan ser más rápidos que los mismos servidores, ¿no? Entonces, fíjense, entonces todo el mundo se va a orientar a la tecnología de la información, pero enfocados en el negocio. Esa es la idea. La idea es que tú de aquí no te conviertas solamente en un analista de sistemas, sino te conviertas en un empresario. Entonces, para eso tienes que utilizar todas estas tecnologías, ¿no? Para que coayuden al esfuerzo y tú puedas lograr ese objetivo. Ahorita ponte esa meta de ser un empresario, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuáles eran esos componentes? Y esto es importante, ¿no? Todos hemos empezado con una maquinita, con una computadora. Todos tienen un procesador o dos, un dual, por ejemplo, ¿no? O perdón, un core, ¿no? Todos tienen su banco de memoria de 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32, no sé. Todos tienen una tarjeta de interfaz de red con una velocidad de transmisión de repente de 1 gigabit por segundo. Todos tienen un disco duro, no sé, pues si será, por ejemplo, de 1 terabyte, de 2 terabytes, ¿no? Hoy en día ya no existe, perdón, ya se ha dejado de utilizar los discos mecánicos, ahora se están utilizando unidades de almacenamiento de estado sólido, ¿no? Que son mucho más veloces, no hacen tanto ruido, no generan tanto calor, ¿no? Pero sí es un poco caro. Entonces, todos ellos tienen esta arquitectura física. Todos tienen un sistema operativo, Windows, Linux, lo que fuera, y todos corren aplicaciones de distintos tipos. Esto, a esto se le conoce como un computador. Esto es un computador, tiene su hardware y tiene su software, ¿no? Y este es un computador que tiene comunicaciones, porque acá hay una tarjeta de comunicaciones. De repente alámbrica, porque veo que aquí está para el conector RJ45, ¿no? Perfecto, pero hoy en día también tenemos tarjetas inalámbricas, ¿no? Pero bueno, estos procesadores, esta memoria, estaban subutilizados. ¿Eso qué significa? Que yo compré mi computador y era tanta la exigencia que había inicialmente en la empresa, por decir algo, que antes me mantenía ocupado el 100%, pero hoy en día no sé qué ha pasado, y ahora solamente estoy ocupado el 50%, y el otro 50% se pierde en el tiempo. Es como decir, yo tengo un salón para 100 alumnos, ¿no es cierto? Pero sin embargo se han inscrito para pagar solamente 50. Hay 50 carpetas vacías y por lo tanto es 50% de esta capacidad instalada que está en desuso, que se está perdiendo, ¿no? Si lo vemos en números, en dinero, estoy perdiendo ingresos. Entonces la idea es hacer que estos recursos se utilicen a su máximo posible. Cuando la gente dejó de mirar hacia afuera y comenzó a mirar el interior, ¿no? Hizo algo como esto. Tengo los mismos recursos. Tengo mi microprocesador, tengo mi memoria RAM, mi tarjeta de red, mi disco duro, pero ahora, ¿no? Ya no tengo un sistema operativo, sino tengo un programa especial denominado hipervisor. Y ese programa especializado ahora aloja máquinas virtuales, ¿no? Acá tengo una máquina virtual, acá tengo otra máquina virtual, acá tengo otra máquina virtual. En total, ¿cuántas máquinas hay? Hay 4 máquinas, una física y 3 máquinas virtuales. Si el mundo inicialmente me vio con un solo computador, ahora que yo tengo 3 máquinas virtuales, el mundo me va a ver como si yo tuviera 4 equipos que están atendiendo los recursos computacionales en la red de Internet. ¿Preguntas?
¿Está claro, señores? Profesor, aquí tiene algo que ver también este programita que es el VirtualBox. Claro, exactamente. El VirtualBox, ¿no es cierto?, es uno de los hipervisores que existen. Acá existen distintos tipos de hipervisores. VirtualBox es un hipervisor, por ejemplo, orientado más al software, mientras que hay otros hipervisores que están orientados más al hardware. Entonces hay distintos tipos de hipervisores. En el curso de ET Essentials, ahí les deben haber enseñado la diferencia de esos hipervisores. Hay una parte donde se enseña justamente la parte, esto de que estamos hablando de virtualización. Este es un tema del ciclo pasado. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Cuando estas máquinas virtuales se conectan al Internet, ¿tienen una Mac individual? ¿Cómo es Así es, el IP y todo efectivamente. eso? Sí, efectivamente. Todas ellas, de alguna manera, tú sabes bien, ¿no? La MAC es una dirección física y eso obedece a que cada dispositivo tiene, ¿no? Está identificado físicamente. Pero cuando tú trabajas a nivel de VMs, digamos, la interfaz asociada a esa parte también te genera, ¿no? MAC, entre comillas, virtuales, que solamente son, que sirven para el uso mientras tengas la sesión prendida o la sesión iniciada de la máquina virtual. Una vez que la apagas, eso desaparece. O sea, ¿Ok? no pueden ser rastreables. Sí, también puede ser rastreable. Hoy en día todo se puede rastrear. Todo. Mientras tú tengas una sesión de trabajo, ¿no es cierto? En lo que dure esa sesión de trabajo, en ese lapso, te pueden chequear. Vía TCP/IP, ¿no? Te pueden hacer un rastreo y pueden descubrir desde dónde, por ejemplo, se están lanzando fake news, ¿no? Está muy de moda hoy en día crear noticias falsas, ¿no? Sobre todo en un país tan convulsionado como el nuestro, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, está lanzando fake news, ¿no? Y así están haciendo también las otras contrapartes. Entonces, en el mundo hay mucha información, pero si tú comienzas a escarbar, la mayoría de esa información es falsa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Profesor, y por más que se cambie la VPN. Sí, por supuesto. Como dice, hay un dicho antiguo que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Pues bien, aparece una tecnología, ¿no? Y aparece luego otra que deja de lado esa tecnología. Cada tecnología que aparece siempre tiene un punto superior, ¿no? Además de la anterior, ¿no? Siempre es mejor, ¿no? Sin embargo, también hoy en día han aparecido ciertas tecnologías que solamente son de uso momentáneo, ¿no? Y después ya no sirven, sobre todo cuando son de software, ¿no? Para engañar a la gente, normalmente aparece eso, ¿no? Los que son hackers, los que son crackers, son muy asiduos a ese tipo de tecnologías. Muy bien, a ver, avancemos. Entonces, esto era un tema del ciclo pasado, ¿no es cierto? ¿Ok? Un tema del ciclo pasado. Perfecto. Muy bien. A ver, quiero que vean algo más. No quiero que vean algo más. Discúlpenme que vaya un poquito rápido, pero este es un tema que se supone debieron verlo. Esto vamos a asumir que es nuestro semisistema de cómputo. Esto es lo que tengo yo en mi empresa, ¿no? Actualmente, por decir algo. No sabía que existía virtualización. No había escuchado la clase del profesor Aragón, ¿no? Y entonces yo tengo aquí 8 computadores. Como tú puedes ver, hay 8 computadores, ¿no? Todos están en una red Ethernet, ¿no? Y vía Ethernet, por ejemplo, de repente puede ser Fast Ethernet o puede ser Gigabit Ethernet. Yo tengo esta infraestructura física. Puedo también comunicarme con dispositivos allende el mar, que eso sí que significa remotos, y que tienen almacenamiento iSCSI o tienen almacenamiento Network File System o sencillamente que están en alguna parte en la red. Pero también tengo un enlace fibra canal, un enlace bastante veloz pero muy caro, ¿no? Para también almacenar información. ¿Por qué razón? Porque de repente yo soy uno que provee información, que entrega información, vamos a decirlo así, soy un carrier, ¿no? O un proveedor de servicio de Internet y por lo tanto yo gano haciendo este tipo de servicios, haciendo Internet, colocando a la gente en las autopistas de la información, alojando información, haciendo housing, hosting, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo cloud computing, por ejemplo.
Entonces, ¿qué resulta? Una vez que escuché la clase del profesor Aarón, dije, oh, bueno, entonces yo voy a cambiar este esquema. Mira, ¿cuánto hardware tengo? Tengo 8 computadores, tengo acá 8 sistemas operativos, tengo que pagar licencia por cada uno de ellos y tengo aquí aplicaciones montadas en cada uno de ellos. Atención, si yo virtualizo, tendría algo como esto. Mira, ahora ya no tengo 8 computadores, ahora tengo 4 computadores. ¿Te das cuenta? Y tú puedes ver ahora aquí estoy trabajando con un hipervisor. Eso que está en celeste es el hipervisor, ¿no? ¿Y qué he creado? ¿No? Que he creado en cada una de estas máquinas físicas, por ejemplo, aquí en este dibujo hay 6 máquinas virtuales. ¿Cuántas máquinas virtuales tengo? 6 por 4, 24 máquinas virtuales. Más las 4 físicas tengo 28. El mundo va a pensar de que yo tengo 28 equipos, ¿no? Pero sin embargo, en realidad hay 4 equipos reales y el resto, los otros 24, son virtuales. Y fíjate que sigo conservando mi infraestructura. Alguna de estas máquinas virtuales será pues uno el servidor DNS, el otro será el servidor de HCP, el otro será el servidor de archivos, el otro el servidor de impresoras, el otro de repente es un servidor de base de datos, el otro un servidor de correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Acá ya tengo más espacio en mi data center, ya no tengo que pagar mucha energía, no tengo que tener tantos sistemas de refrigeración. Entonces, ¿estoy optimizando o no? Por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Preguntas? Hasta ahora nada, profe, todo claro. Todo claro, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ahora deberían ustedes preguntarse, ¿no? Y bueno, entonces, ¿quiénes deberían ser estos hipervisores, ¿no? ¿Sobre quiénes deberían estar instalados? ¿Sobre Windows? ¿Sobre Unix? ¿Sobre Linux? ¿Sobre otros sistemas operativos? ¿No? Ahí viene la disyuntiva, ¿no? Aquí viene ya la experiencia, acá viene el conocimiento, ¿ok? Bueno, jóvenes, les muestro finalmente el antes, cómo trabajamos antes y cómo trabajamos ahora. Entonces, si alguien me preguntó por ahí, profesor, ¿es necesario instalar, ¿no es cierto?, una VM? La respuesta, eso depende de ti, ¿no? Si tú quieres aprender por tu cuenta, puedes hacerlo. En YouTube hay infinidad de videos que te enseñan cómo instalar una máquina virtual. Y tú puedes tener tu máquina física con Windows, ¿no es cierto? Y puedes utilizar el hipervisor de VirtualBox y colocarte por acá un Ubuntu. Alguna de estas máquinas, alguna de estas VMs pudiera ser un Ubuntu, por acá puede ser de repente un Windows 8, un Windows antiguo, por acá puede ser, no sé, pues el sistema operativo que tú elijas, ¿no? Pero todo lo estás trabajando en Windows 10 o en Windows 11, siempre teniendo tu mismo hardware. Acá lo que sí es importante es tener buena capacidad de microprocesamiento, lo que significa que tienes que tener procesadores que estén arriba de los 3.16 GHz. Tienes que tener buena cantidad de RAM. Te recomiendo que tú, si vas a virtualizar una sola máquina, con 8 gigas es suficiente, ¿no? Pero si vas a virtualizar 2, 3, te recomiendo que tengas entre 16 y 32 gigas. Si vas a trabajar con internet, te recomiendo que tengas tanto tarjeta de red por cable como inalámbrica y con una velocidad de transmisión de 1 gigabit por segundo como mínimo. Y si vas a trabajar con almacenamiento, bueno, acá sí tienes que tener un arreglo de discos, ya tendrías que tener un sistema especial que pueda manejar eso, ¿no? Aquí ya cada disco puede ser de 1 tera, 2 teras, y ya va a depender de lo que tú quieras, de lo que estés haciendo, ¿no? Del servicio que tú estés haciendo, de lo que tú estés publicando, etcétera, etcétera. Ya va a depender mucho de lo que tú estás haciendo, ¿ok? Muy bien. Miren, el mundo físico, difícil de mover y de copiar, atado al hardware físico, ¿no? De corta duración, el equipo físico tiene una vida útil. Requiere de acceso físico para reemplazar cualquier parte de este equipo dañado. En el mundo virtual es fácil de mover porque yo una máquina virtual la puedo enviar por el canal de comunicación respectivo.
¿Por qué? Porque ahora esa máquina virtual no es fierro, son archivos encapsulados y son independientes del hardware. Es fácil de instalar y se ha consolidado, como ustedes pueden ver en los servidores, ¿no? Y acá lo pueden ver. Otra vez, aquí en este caso están utilizando VMware, su compañero por ahí dijo VirtualBox, hay PC virtual, hay Hyper-V de Windows, etcétera, etcétera. Y acá tienes distintas máquinas virtuales, ¿no? Finalmente, ¿no? Los dispositivos virtualizados, ¿no? Son estos de acá. Tú puedes ver, yo tengo estos recursos compartidos, ¿no? Procesador, memoria, eh, tarjeta de red, disco duro o área de almacenamiento, y acá los tengo virtualizados. Para cada una de estas máquinas virtuales, ¿no? Se está creando si se quiere, un procesador virtual, una RAM virtual, ¿no? Un enlace de comunicaciones virtual, una área de almacenamiento virtual, ¿no? ¿Y eso quién lo controla? El hipervisor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes?